Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de aprender de tu palabra, tanto para mí como para los jóvenes. La palabra, tu palabra, no la que la recibe y el que la da tampoco no pasa desapercibido, no debe pasar desapercibido. Cualquier cosa que se diga sobre tu palabra debe quedarse grabado y se queda grabado cualquier cosita en el corazón. Te damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, vamos a continuar con nuestras clases, ¿sí? Mire, son puras mentiras, estaba grabando, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, estamos grabando 3, 2, 3. Bueno, estamos viendo acerca sobre los dones del Espíritu, que estamos platicando que todos tenemos las habilidades, pero un don es lo que nos da Dios, las habilidades se nacen con Él, pero cuando nosotros lo ponemos a disposición de la obra, pues es un don que Dios nos da, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer con ese don, no tenemos que conformarnos, sino irlo, ¿cómo se dice?, perfeccionando, irlo haciendo mejor, y pues el Espíritu Santo, que es el que nos da el don, ese nos ayuda para que nosotros seamos mejores en el don que Dios nos da, la oratoria, las escuelas, cualquier tipo de que nosotros tengamos, hasta por ejemplo la persona que escribe cualquier cosa y se la da a otra persona para que le diga, hasta ese es un don, ¿verdad? No necesariamente tiene uno que estar enfrente de la cámara o cualquier cosa. Las hermanas hacen cocina, es un don que Dios los dio y ellos los están usando para la obra, ¿verdad? La maestra de los niños, todos tenemos un don. Entonces eso es lo que estamos viendo en cuanto a los dones, ¿verdad? Estábamos viendo la semana o la clase pasada lo que son los dones. Primeramente hay que poner en práctica los dones, porque les comentaba, si nosotros tenemos un don, pero por vergüenza, por flojera, por lo que ustedes quieran, no lo ponen en práctica, entonces dice la palabra de Dios, dice, bueno, pues al que tenía más, al que tenía se le da más, y al que tenía y no lo puso en obra, pues igual todo se le quitó, ¿verdad? O sea, a mí, no sé, a mí me da un poco de temor eso de por ejemplo, ayer estaba leyendo las escrituras y haciendo la clase, y yo le decía a mi esposa, ya voy a acabar, y yo, es que me dice, te tienes mucho, quieres sacarle de todo, ¿verdad? Y digo, pues es que como que es algo que te atrae, ¿verdad? Entonces a mí me da ese temor, así como que una persona, incluyéndome, que no pongamos en práctica ese don que nosotros tenemos, que nos sea quitado, ¿no? Y en mi caso, que de repente yo diga, no, ya no voy a hacer esto, ¿verdad? O sea, ya me quité de eso. Y de repente un día agarre la Biblia y me ponga a leerla y que yo no le entienda nada, o que todo revoloteado así, o sea, y sí me da así como feíto, ¿no? Incluso hace poco en el trabajo estaba trabajando, toda la gloria sea para Dios en cuanto a mi trabajo, a mi vida, todo eso. Y me sale algo bien y yo sé que es el Señor el que lo está haciendo, ¿verdad? No, Dios me da la inteligencia, no es que yo tenga superpoder ni nada. Y no sé qué pasó, que durante la mañana yo me sentía así como que no entendía algo, como que estaba revuelto, no sé qué pasó. Entonces yo me tuve que concentrar y decir, a ver, tengo que encaminarme, porque no entiendo aquí mi trabajo. O sea, ¿cómo puede ser si lo hago todos los días? La mayoría de las cosas lo hago todos los días, ¿no? Dije, ¿qué está pasando? Y sí me dio así como un poco de temor, porque dije, qué feo de ser que yo esté usándolo para otra cosa y que Dios me diga, ¿sabes qué? No lo estás usando para lo que te dije, o no estás haciendo buen uso de eso que te estoy dando. Y me dio así como feito, ¿no? Así como, oye, si Dios me quitan esa sabiduría que me dio, o yo por necio, por negligente, no sé, no le doy el uso correcto, dije, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, que yo sentí que no entendía, tuve que concentrarme bien y bueno, empezar a retomar todo, y ya lo empecé a ver todo, empecé a separar. Eso es lo que pasa con los dones, ¿verdad? De que cuando no se ponen en práctica, pues se va perdiendo, y imagínate que te lo quitan a ti y se lo dan a otro y ya te quedas así como bailando. Eso es lo que estábamos viendo acerca de los dones.
diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Estábamos viendo lo que es, ¿cómo se dice? La Primera de Corintios 12, del 8 al 11, y hay otros 3 versículos que nos hablan acerca de dones que tenemos, pero en esa de Primera de Corintios, lo que estamos viendo ahorita, ahí está la hoja que traje ahorita, que por cierto es un poquito arrugadita, así no tenía otra. Estamos en sabiduría, ciencia o conocimiento. La ciencia no se trata de cosas científicas que la NASA y que no, está hablando de gnosis, ¿verdad? El término gnosis que viene de conocimiento, ¿verdad? Tenemos el don de fe, que lo vimos la semana pasada, el conocimiento, la sabiduría, el conocimiento y la fe. Nosotros nada más vimos 2, sabiduría y conocimiento. La sabiduría, estamos hablando de que es el don que tienen algunas personas de poder decir a alguien unas palabras de aliento, unas palabras que confortan, o decir unas palabras que te redarguyen, ¿no? O sea, a veces nos encontramos con alguien y decimos, no sé por qué me sale decirte esto, ¿verdad? Esa es la palabra de sabiduría que Dios le da a unas personas. Existe las palabras, existe rema y existe logos. Rema es, logos es toda la palabra, toda la escritura, ¿verdad? Es un tramo grande, un escrito grande. En este caso, hablando de la palabra de Dios, bueno, todo es logos. Son una palabra muy extensa, ¿verdad? Vamos a decir que es un capítulo, es el logos, y rema, RH, te lo pongo en el RHM, ¿ah? Esa es rema es una sola palabra dicha por Dios, sacada de un versículo. Por ejemplo, si yo les digo algo sobre un pasaje bíblico, es rema, es algo cortito, ¿no? Viene siendo la palabra que se le dice a una persona en particular. Por ejemplo, yo te digo a ti, ¿sabes qué, Junior? Yo creo que tú vas a estar tocando allá arriba la guitarra, o un día vas a estar predicando, estoy así, ¿no? O sea, diciéndote una rema, una palabra así, pero basado aquí en la Biblia. No te voy a decir, un día tú vas a estar ahí sentado en la banqueta, o sea, no tiene nada que ver con algo bíblico, ¿verdad? Entonces, logos es esto, y rema, que es una sola palabra, es algo en particular que Dios quiere que tú sepas, pero que a veces usa una persona para que te lo diga. A veces son palabras que confrontan, a veces son palabras que te hacen sentir bien, a veces son palabras que te hacen reflexionar, cosas así. ¿Ya? Esa es la palabra rema. Y viene la sabiduría, le decimos la clase pasada, viene del griego sofía, que es sabiduría, ¿verdad? Es un don que tenemos. Dimos los ejemplos, palabra de ciencia o conocimiento, de gnosis, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un don de fe. El don de fe viene del griego pistis. Griego pistis. El griego pistis. Quiero que se vaya quedando aquí. ¿Qué quiere decir? Pero el griego es confianza. Pistes, que es confianza, y nosotros lo conocemos como fe, sabiduría y el don del carisma. ¿Okay? Entonces, viene de esa palabra. ¿Y qué quiere decir? Esa fe, el don de fe, es diferente a lo que nosotros conocemos como cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces tenemos esa fe, ¿verdad? Pero la fe este don de fe es diferente a como cuando nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Es diferente. El don de fe es algo extraordinario que tienen las personas que tienen ese don, que lo que hace es creer lo que muchos no creen. Eso es lo que estaba viendo ayer, y créanme que, híjole, o sea, muchas cosas
¿de dónde sacar? En serio. De hecho, ayer estaba revisando Jesús y la Samaritana y saqué algo que créanme que es que la palabra de Dios se cuenta que tiene mucho de dónde sacar, mucho. Siendo Juan 4, 6, 42, Juan 4, 6, 42, pero quisiera explicarles porque ayer como que se los explico, no sé rápido, para regresar al punto de lo que es la fe. Es que ayer estaba viendo que la clase pasada les estaba explicando de Juan 4, 6, 42, Jesús y la Samaritana, no sé si se acuerdan, de cuando Jesús va a ¿cómo se dice? Se pone en un pozo, que es el pozo de Jacob y de Abraham y todo eso, y va una samaritana de Samaria. No se llevaban bien los judíos con los samaritanos, ¿verdad? Pero en ese momento se sienta Jesús, llega una persona, una señora, ¿verdad? Y se pone a sacar agua del pozo ese y le pide agua, ¿no? Jesús, no sé si ya no he escuchado esa historia, ¿no? Que le pide agua a Jesús y le dice, ¿cómo me hablas si los judíos no le hablan a los samaritanos, entre ellos no se hablan, etcétera? Pero les explico por qué. Y resulta que le dice Jesús así, le dice a la mujer, porque le decía, bueno, ve por tu marido, le dice, es que no tengo marido, no sé qué, pues sí, pues si tienes razón, no tienes marido, has tenido como 4 o 5 y el que tienes ahorita no es tuyo, etcétera. Y la señora se sorprende, ¿no? Se queda así como, ¿de dónde me conoce él? Así, ¿cómo sabe mi vida? Y dice, yo creo que tú eres un profeta, ¿no? Le decía. Y le dice la samaritana, le dice, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Fíjate, ella siendo samaritana, no judía, ella sabía que iba a venir una persona como salvadora, ¿no? O sea, esa es fe, ¿no? Eso es tener la fe de que alguien va a venir. Entonces Jesús les dijo, aquí es donde hay que poner atención, yo soy el Mesías, dice. Entonces, esas lo que a mí me sorprende, saqué bastantes cosas de aquí, pero le voy a decir un poquito. Aquí lo que sorprende es que cómo puedes de un yo soy el Mesías puedes sacar muchas cosas. Por ejemplo, no sé si sepan qué significa la palabra Jehová, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Jehová? Miren, Jehová es que algunos le dicen Yahvé, otros le dicen Jehová, ¿no? Pero quiere decir yo soy el que soy, ¿no? O sea, o yo soy el gran yo soy, o yo soy, ¿verdad? Pero cuando Dios o Jehová se le presenta a Moisés, que le dice, necesito que vayas y saques a mi pueblo de allá, se acuerdan de la zarza y todo eso, ¿no? Y le dice Moisés, pero me van a preguntar quién me dijo, y yo qué le voy a decir, ¿qué le responde Dios? No sé si recuerdan, o le han sabido. Dile que te mande el yo soy. Así, fácil, yo soy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en esta partecita donde le dice, sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo, que es el Cristo? O sea, son palabritas que si no uno no conoce te vas. Se te va fácil esa lectura, ¿no? Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús dijo, yo soy el Mesías, yo soy. ¿Qué está dando a entender aquí Jesús? Que Él es Dios, ¿verdad? O sea, yo soy, así dijo Jehová, cuando dijo a Moisés, dile que te manda el yo soy. Entonces viene después de mucho tiempo que pasó con lo de Moisés y ya está Jesús aquí con nosotros. ¿Y qué le dice a la samaritana? Dice, yo soy, ¿verdad? O sea, hasta dando a entender que Él es el mismo Dios de Abraham. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Verdad? Por eso es la Trinidad. Él es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno mismo, pero con diferentes personalidades, ¿no? O sea, pero es el mismo, ¿verdad? Por eso la prédica pasada, yo les decía, es que todos los atributos de Dios, amor, pero es también es un juez, o sea, hay varios atributos así, no puedes quitar un atributo de otro. Por ejemplo,
Muchas personas tenemos esa costumbre de decir, bueno, pues es que sí, Dios es amor y Dios perdona. Sí, es cierto, sí te perdona, siempre y cuando vayas con un corazón arrepentido, ¿verdad? Pero si tú cada semana vas y para que te perdone por lo mismo, o sea, no, pues no le encuentro ahí. Pero entonces eso es lo que Jesús da a entender aquí con el yo soy, ¿verdad? Voy a preparar una clase sobre eso, nada más que se los quería adelantar porque a mí me pareció como muy, yo lo estaba estudiando y me pareció pero bien maravilloso, se decía, mira cómo le dice yo soy. Entonces hace muchos miles de años, o sea, le decía a Moisés, le decía Dios, dile que yo soy. Entonces la representación de decir, y cuántas veces viene el yo soy en el Nuevo Testamento donde Jesús está diciéndoles, es que yo soy el Dios, es el Padre que ustedes conocen. Les decía que llegan los discípulos, ¿no? Y le dicen que si le dice que es que queremos ver al Padre, y Jesús ¿qué les dice? Le dice, bueno, es que lo están viendo, o sea, yo soy, ¿verdad? Pero no, como que no captaban muy bien el asunto. Le voy a dejar para una clase porque está bien interesante. ¿Por qué le llamaban Cristo? ¿De dónde viene la palabra Cristo? Todos esos detallitos que es bueno saberlo. Pero lo voy a dejar para una clase especialista. Cabe aquí porque estamos viendo la semana pasada, la clase pasada donde decía Jesús y la samaritana, porque vimos ese versículo, ¿no? Ese pasaje de la Biblia. El don de fe entonces viene siendo una operación sobrenatural. Viene siendo una operación sobrenatural. Hola. Hola. Una operación sobrenatural que nos permite tener una confianza en Dios, pero más fuerte que la fe de salvación. Nosotros creemos, la fe que nosotros tenemos, que muchos tenemos, es esa fe que tenemos en que, como por ejemplo ahorita les explicaba, que Él es el gran yo soy, ¿no? Entonces nosotros creemos que Jesús es Dios encarnado, ¿verdad? Creemos eso. Entonces eso es tener fe. Tenemos la fe de que nosotros si seguimos con los lineamientos, los mandamientos, lo que nos manda Jesús, ¿verdad? Sabemos que no somos perfectos, que podemos caer en uno, en otro, o no sé, dice la palabra que es como una cadenita, ¿no? El que falla en uno, falla en todos, ¿no? Y sabemos que tenemos que seguir eso, hay muchos más mandamientos por ahí. Pero sabemos que Él es nuestro abogado frente a Dios Padre, ¿verdad? Que si nosotros fallamos, sabemos que dice la palabra, tenemos un abogado, ¿no? Que está en Cristo Jesús. Sabemos todos esos conocimientos que nosotros tenemos, sabemos que nos pueden llevar a la gloria, no a una eternidad con ellos, no al infierno, ¿verdad? Todo eso es fe, es parte de nuestra fe, el creer en que Él es el que murió por nosotros. La fe más grande que nosotros podemos tener es tener ese conocimiento, es creer eso de que Él resucitó. Dice Pablo, porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, todo lo que creemos no sirve para nada, porque realmente era un profeta nada más, ¿verdad? Pero también por ahí dicen, pues ya se repite mucho eso, donde dicen, pero la tumba de Mahoma está en sus huesos, o sea, aquí la tumba de tal y tal, creo que hay una canción por ahí, ¿verdad? Dice, pero tú vas a la tumba de Jesús y no hay nada, porque resucitó, ¿verdad? Entonces esa es una fe que nosotros tenemos, pero la fe, la confianza es en Dios, el don de fe es algo sobrenatural. Eso ocurre en situaciones que parece humanamente imposible soportar o llevar a cabo. Por ejemplo, nos pasa alguna desgracia o nos pasa algún acontecimiento y nosotros, fíjate, me pasó algo así de que yo no tenía trabajo y no sabía de dónde yo iba a sacar, etcétera. Pero algo me decía mi fe de que espérate, tranquilo, ten paciencia, y algo pasó que después tenía comida en mi refri, ¿verdad? Entonces eso es como no digo yo que tengo el don de fe, porque es mucho más fuerte que eso, ¿verdad? Es algo sobrenatural que les explico, que hace que ocurran las cosas, o que uno piensa que van a ocurrir las cosas que son humanamente imposibles de creer, que un humano no podría hacer.
Eso es creer realmente lo que es que Dios puede hacer las cosas, ¿verdad? Que uno no ve imposible, realmente uno dice, no creo que esto pueda suceder, pero ese don de fe se le da a las personas que dicen, sí, yo creo que, o sea, tengo esa convicción de que va a pasar, porque muchas veces nosotros tenemos ese ánimo o esa, ¿cómo se dice?, creencia o ese querer que suceda algo, ¿verdad? Pero el don de fe lo que hace es que nos reafirma, va a pasar esto, eso que tú estás pensando, eso que estás deseando va a pasar. Ese es el don de fe. Pero cuando pasa algo que realmente nosotros a veces no nos explicamos cómo pasó esto, ¿verdad? Ese es el don de fe. Cuando nos convertimos al Señor, Él nos da una fe para creer y ser salvos, y esa fe nos ayuda a depender de su providencia. Esa es la fe normal que nosotros tenemos. Pero cuando nos referimos al don de fe, es una fe extraordinaria que nos ayuda a sobreponernos a situaciones realmente imposibles de vencer por nuestros propios medios o nuestros propios razonamientos. Y les decía, a veces, ¿cómo podemos llegar a ese don de fe con oración? Realmente creer que va a suceder eso, ¿verdad? Siempre y cuando poniéndose en las manos de Dios, Él es el que sabe, ¿verdad? Pero sí, muchos tienen ese don de fe. No caigamos en el error de decir, yo tengo ese don de fe que voy a hacer, que creo que esto va a suceder, que bueno, es muy bueno creer que Dios puede hacer las cosas, ¿verdad? Pero otras veces caemos en el error, muchas personas también, que de decir, están diciendo que va a suceder algo, pero realmente es cuestión de Dios el que lo va a hacer, ¿verdad? Cuestión de Él si lo hace o no. Jesús habló del poder de la fe en Marcos 11, 22 al 23, que dice, si le dijeras al monte, quítate y échate al mar, ¿se acuerdan de esa? Marcos 11, 22, Marcos 11, 22, aquí está. Ya se les puse papelito, mira, para no darle para allá. Marcos 11, 22. Dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener duda en el corazón. Estaba dándoles a entender de ese don de fe, ¿verdad? Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido será suyo. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que no haya estorbo en la oración, porque a veces tenemos ese rencor, me hizo esto y porque los cristianos puede existir ese tipo de mal, ¿verdad? O sea, porque el diablo no descansa, la envidia, el rencor, el desamor, el desquite, todas esas situaciones que con nosotros decimos, voy a orar al Señor para que esto, pero o sea, pues estás en esas situaciones con otra persona, incluso con personas de la iglesia, ¿verdad? Entonces uno tiene que decir, sabes que yo no soy perfecto, o sea, hay personas que también me dicen que yo estoy mal, etcétera. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir y pedir perdón a esa persona o cambiar mi actitud hacia esa persona, ¿verdad? ¿Sabes qué, Señor? Ayúdame a quitarme esto porque mi oración está trabada aquí, no te llega porque aquí está trabada. Entonces, ¿cómo quiero que sucedan cosas impresionantes en mi vida si está ahí una cortina, un velo que no me deja llegar a esa oración? Dice, cuando estés orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que es en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Señor, perdóname pero yo no puedo perdonar a otra persona. Y eso pasa, realmente pasa. O sea, a mí me ha pasado que de repente sientes esa cosquillita y luego vas en oración y se te viene ese problemita que tienes tú. Y Dios se lo pone en tu mente y te dice, ¿te acuerdas que tienes esto? O sea, primero perdona, pues yo te perdono y ahora sí vamos a platicar sobre tu petición. No sé si me explique, ¿verdad? Entonces ese es el don de fe, ¿no? Y también qué bueno que salió este
esta frase, ¿no? Donde nosotros no podemos, queremos hacer, por más gritos que demos en la oración, no podemos porque estamos trabados por un tipo de situación así. Estamos hablando de policía, si le dijeras, ¿dónde está? Marcos 11, 22 y 23. ¿Ya? Entonces ahí le dice, si tú le dijeras, si tuvieras esa fe, si tu corazón está limpio ante el Señor y vas y le haces una petición, dice, y tú creyendo que Dios lo va a hacer, y si tú le dijeras, le dice Jesús a los discípulos, si tú le dijeras ese monte, échate al mar, ese monte se va a echar al mar. O sea, así es la fe que debe tener el hombre, ¿verdad? Ese es el don de fe. Por ejemplo, vemos Hechos 27. Hechos 27, del 20 al 25. Híjole, este está tremendo. Y decía mi José que estaba leyendo esto y traía todos mis cositas de ahí apuntando y me dice, y ya me ardían mis ojos, ¿no? Ya quiero descansar, de que sabes que ya nada más esto y le paro, pero te entretienes y le buscas y me dice mi esposa, pues no, que ya iba a sacar algo, no sé, muchas cosas que sacar de aquí. Hechos 27 del 20 al 25. ¿Qué nos dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Tú? A ver, ¿qué dice? Y no aparecieron ni sol ni estrellas por 8 días y acusados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta pan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente del nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario de que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pablo lo apresaron y ya lo están llevando para el juicio y todo eso. A Pablo lo tenían, ¿cómo se dice? Mucho, ¿cómo se puede decir cuando le tienes así como, no respeto? Puede ser que sí, un respeto porque es un ciudadano romano. Diferente a lo que pasaba con los demás discípulos a los que los encarcelaban, a veces los mataban, pero Pablo seguía teniendo todos esos derechos de un ciudadano romano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que por eso lo van a llevar a juicio, no los matan como los demás. Hola, pásale, qué bonito pelón. No los llevan como los demás, ¿verdad? Entonces, si hubiera tenido una hija, si tuviera su pelo. Bueno, total que van así rumbo hacia Roma para que sea juzgado Pablo, pero hay una tormenta y naufragan, y entonces el barco se está deshaciendo en pedazos y todos tienen miedo, pero hay una palabra que le llega a Pablo que le dice: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. O sea, ¿qué le está diciendo Dios ahí? Le está diciendo, no tengas miedo, tú vas a llegar a Roma, o sea, no vas a morir aquí, ¿verdad? Porque todos decían, hasta Pablo tenía miedo. Entonces dice, además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. O sea, ni uno va a morir aquí. Sí, van a naufragar en una isla, etcétera, pero ni uno va a morir. Y ese le da ¿cómo se dice? Una calma, ¿no? A Pablo. Entonces así a veces nos habla Dios, a veces nosotros estamos en oración, decía el pastor hace en una predica, decía, yo me pongo a orar sobre una situación, entonces yo cuando yo siento una calma, decía el pastor, es cuando yo ya sé que Dios me respondió, y
fíjate cómo son palabras que si ponemos atención a las prédicas, a las clases, en un determinado momento se te viene algo de ahí se te viene y Dios te habla por medio de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo se siente así, como dijo el pastor, o sea, te sientes tranquilo. Mira, por ejemplo, si yo no sé, alguien de ustedes está orando por algo en específico, no quiere decir de que yo siento una calma y se va a hacer lo que yo diga o como yo diga, no, o sea, simplemente te está dando esa paz de decir, ten confianza, lo que yo haga va a estar bien, aunque no esté en tu conocimiento, va a estar bien, va a estar mejor las cosas. ¿Sí me explico? O sea, llega esa palabra de Dios, esa rema, como les decía ahorita, que te dice tranquilo o tranquila, o sea, va a estar todo, va a estar bien, o sea, tal vez no sabemos nosotros si nuestra petición va a ser contestada exactamente como nosotros lo pedimos, no sabemos, porque no sabemos. ¿Se acuerdan que les decía? Nosotros vemos esta parte, pero Dios ya vio todo el libro, que nosotros nada más vamos como por aquí, y nosotros no sabemos qué va a pasar acá el siguiente día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que nosotros llegamos aquí y estamos inquietos, tenemos esa inquietud de decir, ¿qué va a pasar con esto? O sea, aunque el don de fe te hace ver las cosas extraordinariamente que van a pasar, y realmente pasan. Hay muchas personas que tienen ese don de fe, pero nosotros como con una fe, no digo limitada, porque la fe no tiene límites, ¿verdad? Pero con la fe, les platicaba ahorita, de creer que Jesús es mi Salvador, que Jesús resucitó, es diferente esto. Con esa fe Dios te dice, estate tranquilo, o sea, lo que va a suceder, pero a favor, o no sé, algo va a pasar bueno aquí, ¿verdad? Aunque tú no lo entiendas así. Tal vez puede ser que lo haga a lo que tú oraste, a lo que tú te llevas una semana, un mes orando, y a lo mejor Dios te va a obrar así en ese asunto de que sucedan las cosas como realmente tú estás esperando. Pero también te puede dar esa calma de decir, aunque tú sucedan las cosas como tú no esperabas, van a estar bien las cosas. ¿Sí me explico? Entonces es lo que pasa aquí con Pablo, que está en la tormenta, pero pues Pablo le dice así, le dice, no, tranquilo, o sea, sí, van a naufragar, el barco va a pasar, va a haber heridos, lo que tú quieras, pero todos se van a salvar. Tú vas a ir a Roma y ahí vas a ir a comparecer ante el juez. Decía ahorita en el pasaje que estamos viendo ahorita. Entonces esa es la diferencia entre el don de fe y la fe realmente que uno tiene. La fe es creer eso, y el don de fe es una fe súper extraordinaria que muchos tienen, de que ven, hace cuenta como que se abre un panorama y dicen, wow, yo estoy viendo todo esto, cosas que uno no ve. ¿Y a poco tú crees que va a suceder? Sí, o sea, tienen esa fe, esa convicción de que van a pasar las cosas. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de que cuando tú tienes esa convicción de que va a pasar algo, y pasa, ¿verdad? Pero siempre y cuando nosotros tengamos esa situación de que el que obra es Dios? Porque ayer estaba viendo una televisión de una, no sé si llamarle bruja, no sé cómo se llaman los que hacen las cartas. ¿Vidente? Bueno, vamos a decir un vidente, ¿verdad? Que la mayoría son chavos, ¿no? O sea, de que ocurre una vez y luego todos creen y ya se avientan todas las evidencias del mundo, ¿no? Le platicaba ese que decía el profeta, ¿no? Que decía, yo veo que va a suceder esto en tal lugar, o sea, cosas que ocurre cada año, ¿no? Entonces, va a morir tal persona, y si no le atinan, pues no dice nada, pero si acaso entre tantas palabras que dicen, uno ocurre, hombre, pues de ahí hacen todo el círculo, ¿no? Ven que sí, soy un profeta. O sea, realmente en mi creencia, yo pienso que los profetas terminaron en el Antiguo Testamento y los apóstoles terminaron en el Nuevo Testamento. O sea, ya los demás, los que seguimos de aquí, pues hay maestros, hay líderes, hay todo ese asunto, ¿verdad? Pero yo pienso que si los demás se quieren llamar profetas, y hay mucha gente que los sigue, aunque por falta de la lectura, de conocimiento de la lectura, se dejan guiar, eso ya es otra cosa. Entonces es el don de fe.
es algo extraordinario, una confianza extraordinaria en las promesas que Dios va a actuar, ¿verdad? Vamos en el 3, vamos a ver don de sanidades. Ahí está, número 4, viene del griego iama, ¿verdad? Vamos a ver aquí. ¿Qué quiere decir? Sanar, a curar, ¿sí? Viene siendo el don de sanidades. Hay muchas personas que tienen ese don. Va como pegadito con el don de fe, ¿no? Porque hay personas que se enferman o que están enfermas y va una persona y ora. Yo hace poco se lo dije a un hermano de aquí de la iglesia, dije yo veo y siento algo que tú tienes, es eso, ¿no? Es ese don de sanidad. Anteriormente me lo había dicho otra persona, que esa persona tiene ese don de sanidad, ¿no? Pero empecé a hacer esta clase y veo lo que es el don de sanidades y digo, es algo, pues como todos los dones, es algo extraordinario, de poder orar por alguien, por la sanación corporal de alguien, y una enfermedad, lo que sea, y resulta que sana, ¿verdad? A lo mejor yo siempre estoy de acuerdo con que hay que tomar medicamentos, hay que ir al doctor, etcétera, todo ese asunto, pero ese don de sanidad es algo que ocurre, no sé, o sea, ha ocurrido que cuando los doctores a veces dicen, es que ya no tiene remedio, y va una persona, un grupo de personas a orar por esa persona y se levanta. Ese es el don de sanidad, ¿verdad? Independientemente, es cuando no hay una, ¿cómo se dice? Una intervención humana, ¿no? O sea, mira, se le empezó a quitar lo que tenía, ¿verdad? Todo así, ¿verdad? Hay personas, porque yo a veces dudaba sobre esas situaciones, pero ya leyendo la lectura y viendo los dones que Dios da, me encuentro con que dice don de sanidades. Entonces yo digo, entonces es cierto, sí existen personas que oran por otra persona y ellos se van pegados con el don de fe de que creen que va a suceder y sucede. Entonces, todos los dones son algo extraordinario que a veces la mente humana no puede, ¿cómo se dice?, captar, no puede comprender, pero sí hay personas que sí sanan o curan. Y en ese aspecto estaba viendo, les digo, ese donde un vidente y luego va una bruja y hace un enjurgue y se lo da a tal persona, etcétera, y cosas así. Digo, ¿será que a lo mejor tienen, la mayoría son charlatanes, ¿verdad? Pero digo, a lo mejor Dios les dio esa oportunidad de sanar a una persona, y entonces ellos, en lugar de agarrar esa habilidad y ponerla a los pies de Cristo, ¿va?, para que ese don se lleve a cabo en una iglesia o no sé, cosas así, pues se dirigen con otra cosa, con sus velas, y ya va la gente y todo ese asunto, ¿verdad? Ya después a lo mejor Dios ya se aparta a un lado y ya viene otro, un demonio, y empiezas a hacer su trabajo de todo ese asunto. Entonces dice, no, haces por obra de Dios, pero si fuera por obra de Dios, pues a lo mejor estuvieras acá trabajando para la obra de Él, ¿verdad? Es el don por el cual Dios sana un cuerpo enfermo de manera sobrenatural y sin la intervención de algún humano. Ese es el don de sanidad. Por ejemplo, vamos a ver Santiago 5. Que no tiene Santiago 5, del 14 al 16. Yo quisiera que sí entendieran o que pusiéramos lo que está dentro de nuestra capacidad de discernimiento, de pensamiento, de que vean que todas estas cosas que estamos viendo son dones que posiblemente uno de nosotros lo tengamos. Ya vimos el don de sabiduría. Cuando nosotros se nos viene una palabra, o nosotros tenemos ese don de poder dar unas palabras de aliento a los demás, de como, no sé, algo así les decía. Está el don del conocimiento. El conocimiento es saber que está pasando algo con una persona sin que ella nos lo diga.
o saber que ella nos está mintiendo, o esa persona nos está mintiendo, ¿verdad? O sea, todos esos dones que estamos viendo, yo quisiera que se le pusiera la creencia realmente de que es cierto, ¿verdad? O sea, no quisiera que creyeran que es una clase más que ya se acabó y ya me voy. O sea, quisiera que captaran, que entendieran esto, porque posiblemente uno de nosotros tengamos un don de los que estamos hablando aquí, pero nosotros no lo hemos desarrollado, o no hemos tenido la suficiente fe para poderlo llevar a cabo. ¿Sí me explico? O sea, yo quisiera que quedara bien entendido. También vimos el don de ciencia, el don de conocimiento, el don de fe que acabamos de ver ahorita. Vamos el don de sanidades, dice Santiago 5, 14 al 16. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido el pecado será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que Confiésense. confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. A ver, fíjense, confiésense. Y confíense, me parece que se llama. Sí, bueno, aquí lo que está diciendo es eso, ¿verdad? Que si alguno está enfermo, que hablen a los ancianos, o sea, no sé, puede ser a la congregación, etc. Bueno, los ancianos tienen aquí un rango más alto. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido errores, de pasadita te los perdono también, ¿no? O sea, ahí te va algo extra, ¿no? Como quien dice. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados unos con otros, orando la oración de la sanación. Por eso a veces que hay alguien que está enfermito, el pastor dice, vamos a orar por esa persona, ¿verdad? No es la cadena de oración que está en el Face, no es una cadena de oración y todos manden y todos like, no. O sea, es ponerse a orar con esa fe de pedir a Dios que sane, ¿verdad? Pero acuérdense que para que nuestras oraciones lleguen hay que quitar ese velo de rencor, de envidia, de pleitos, de contiendas, de todo eso hay que estarlo quitando, ¿verdad? Para que sean sanados, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos de una persona justa, ¿verdad? Porque qué tal si yo me pongo a orar, pero yo traigo todas esas cosas que no me justifican ante Dios. Yo tengo que ir con mi abogado, que es Jesucristo, pedirle perdón por todas las cosas que yo he cometido, y a veces hasta por las cosas que yo siento que yo no sé cómo expresarlas, ¿verdad? También ponérselas a Él para que Él me justifique ante el Padre y toda mi oración sea llegada, que no haya estorbo ahí, ¿verdad? Bueno, si nosotros decimos, bueno, pues así me la voy a llevar todo el rato cuando ya necesite orar algo al Señor, pues ya le pido perdón y no, o sea, hay que mantenerse así, o sea, constantes. Entonces, ahí está la oración de los creyentes. También existe la imposición de las manos. No sé si han visto que desde acá lo hemos visto muchas veces, que hay alguien y te pone así en tu espalda o según la parte donde te sientas mal. Esa también es la imposición, es la sanidad por la imposición de manos, y a veces o regularmente se hacen las dos cosas, te ponen la mano en la cabeza, ¿verdad? Y están orando por ti, ¿verdad? Entonces ahí resulta algo mucho mejor, ¿no? Ese es el don de sanidad, ese es un don que muchos, bueno, pocos tienen, pero que si se usan, imagínate pues qué maravilloso sería, ¿no? O sea, el don de sanidad, de que sabes que una persona va a sanar de lo que la enfermedad que esté presentando. Hay que tener mucha fe con eso, pero siempre, ya saben, poniéndole a Dios que haga lo mejor, ¿verdad? Pero sí, vimos ahorita, no lo tenía preparado, pero la palabra ya lo dijo, ¿no? Dijo, pero si tienen algún problema, o sea, pues no, Dios no lo va a escuchar, a menos que perdonen para que sean perdonados. O sea, para poderse presentar ante Dios, primero hay que ser justificados por Jesús. Y si nosotros no le pedimos perdón, entonces ¿cómo vamos a ir con el Señor?
Es un juego de palabras, ¿no? Es como un triangulito así, ¿no? Como un triangulito. Y después, no lo estamos viendo, cada punto no lo estamos viendo muy a fondo. Porque como que estoy tratando de recolectar lo más entendible que se pueda. Algo cortito, porque si nos metemos muy a fondo, no vamos a hacer un poco. El don de milagros. El don de milagros viene del griego dunamis, que significa don de milagros. Es 1, 2, 3, 4. Es de mi letra. Vale. Con esto terminamos. El don de milagros y el griego dunamis, que es poder, es el don por el cual Dios altera una. Fíjense nada más. Es el don por el cual Dios altera una ley natural para realizar a través del creyente un gran prodigio. ¿Sí? O sea, vamos a dar un ejemplo. Vamos a ver dos hechos. El milagro que Dios opera, ¿verdad? Es un milagro que sin la intervención del hombre ocurre. ¿Sí? Por ejemplo, vemos, no sé, estos videos, a lo mejor algunos son falsos, otros son reales, donde, bueno, vi un video donde está una niña en una banqueta y llega un vehículo y ¡pum! Y va a caer encima de la niña, y la niña está chiquita, está viendo la camioneta, pero hay como un postecito y ¡pum! La camioneta queda así y la niña va. No sé si han visto ese video. Hay uno donde va corriendo y ¡pum! Aparece el caniciclo y se lo lleva. Por eso no sé si es real, pero ese sí es una troca que va así y se queda así y la niña se queda abajo, ¿verdad? Es un milagro, ¿no? Que se salvó, pero no hay una intervención humana, ¿verdad? Es algo que Dios hizo, ¿verdad? Y un don de milagro es cuando Dios hace un milagro usando un hombre para llevarlo a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, una pues bien fácil, un doctor en una operación, ¿verdad? Que de repente parece que no va a suceder nada, pero lo salva, entonces usa un hombre. Pero si lo vemos en Hechos 12, 6, 8, Hechos 12, 6, 8, ¿cuántos años tiene, hija? 12. Ah, ya. Ahora te vas entendiendo eso. Hechos 12. Parece más chiquita. No, Hechos 12. Es que ya siendo hora como que aprendes de eso. Estaba platicando con Camila hoy mañana y dije, a ver si alcanzo, a ver si se me da la oportunidad, digo, que de repente de clases, siga dando clases aquí y que vengas todas las clases, ¿se imaginan? Entonces, algo bien así, ¿no? Hechos 12, del 6 al 8. Luego leo. Dice, ¿o lo quiere leer alguien? ¿No? ¿Me lo viento? ¿Sí? La misma noche en que ya estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo. Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Eso es algo, ¿cómo se dice? Donde no hay una intervención humana. Estaban encarcelados y llega un ángel. Un ángel es un mensajero de Dios, ¿no? Entonces llega un ángel y pues le dice a Pedro, o sea, hace una luz, se abren las rejas, los grilletes se abren, o sea, es algo milagroso, ¿no? Algo extraordinario que nadie tuvo que ver ahí más que el poder de Dios. El ángel lo que hizo fue llevar el mensaje, ¿no? Es un mensajero, ¿verdad? No es el poder del ángel, como a veces dicen San Gabriel, el San Ángel de no sé qué, cúbreme, no sé qué, no, o sea, es simplemente el medio que usa Dios. El que hace el milagro realmente es Jehová, ¿verdad? O muchos le llaman Yahvé, que es igual, o sea, uno es en griego, uno es creo que es griego y latino, pero los dos ya vimos que quiere decir el yo soy, o soy el que soy, ¿verdad? O el gran yo soy, para que me entiendan, ¿verdad?
pero realmente Él es el que lo hace. Es como cuando vemos Hechos 20, del 9 al 12, lo voy a leer rápidamente. Hechos 20, ahí en ese que dijo ahorita Frida, no hay una intervención humana, simplemente fue Dios el que abrió todo eso, ¿verdad? Hechos 20, del 9 al 12, le dice, como Pablo hablaba y hablaba a un joven llamado Tico, que estaba sentado en el borde de la ventana, estaba predicando Pablo, ¿verdad? Y hay un chavo allí como en una ventana viendo todo, pero las prédicas no eran de una hora, ni las clases no eran de una hora, se la regaban a más tiempo. Entonces mucha gente como Tico, pues se quedó dormido en la ventana y pum, se cayó, ¿no? Entonces dice, le dio mucho sueño, finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Imagínense, o sea, oyendo la palabra por medio de Pedro, ¿verdad? Pablo, perdón. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Pues imagínense toda la noche. Mientras tanto llevaron al joven a su casa ileso y todos sintieron un gran alivio. Ahí sí hubo la intervención de Pablo para que viera que el muchacho resucitara, ¿no? Porque ya estaba muerto, ¿no? Entonces esos son los dones del milagro que Dios actúa. Simplemente eso corresponden a los milagros, ¿verdad? No es que yo haga una cosa, tal vez Dios pueda hacer que yo haga algo a alguien de ustedes y suceda un milagro que nadie se explica cómo fue que pasó, ¿verdad? Pero toda la gloria es a Dios, no es, yo ya lo hice, ¿verdad? O sea, no es toda la gloria es a Él. Pues yo creo que aquí es donde le vamos a parar ya. Pero ya estamos viendo entonces los dones, les repito, o sea, hay que poner mucha... Cuando vengan a clases, cuando se paren a una prédica, lleguen con ese ánimo de aprender. Dios me quiere decir algo va a pasar aquí, algo Dios me quiere decir, ¿verdad? Y a veces no captamos, a veces sí, eso es para mí. Estaba viendo a lo mejor más después lo vemos, pero créanme que sí, hay que venir con esa, como si ese corazón dispuesto para poder escuchar algo que Dios nos quiere decir. Les digo, el logo es toda la escritura, el rema es una palabra específica dicha para ti, ¿sí? O sea, puede ser que sea en la clase, puede ser que sea en la prédica, puede ser en una plática común, ¿verdad? Que si yo les digo algo bíblico, si les digo algo para ustedes, es que Dios me lo está poniendo en su corazón. Y cuando ustedes sientan eso es para mí, o sea, es porque Dios se lo está poniendo a ustedes. Igual ustedes a lo mejor me van a decir algo, ¿verdad? Y yo voy a decir, pues sí es cierto, ¿verdad? Como les digo, la persona que me dijo, es que tal persona tiene ese don de sanidad, ¿no? Entonces, después de eso, viene el Señor y me dice, oye, ¿por qué no vas a hacer algo de los dones? ¿No? Y empiezo a verlos y veo ese don de sanidad y digo, entonces, desde ahí ya estaba preparando Dios que yo iba a dar esto, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, cómo esa persona me dijo, es que esa persona, y luego cuando me pone aquí me dice, ya ves que sí, hay personas que tienen ese don de sanidad. O sea, no hay que desechar las palabras que Dios tiene para nosotros. Pues yo creo que ya vamos a agradecer a las personas que nos vieron o que nos van a ver o que nos pueden ver, ¿verdad? Y por medio de las redes, y les agradezco a cada uno de ustedes que hayan venido.